El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo llegó Jesús a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Ahí estaba el pozo de Jacob. Jesús, que venía cansado del camino, se sentó sin más en el brocal del pozo. Era cerca del mediodía. Entonces llegó una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo: «Dame de beber». Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le contestó: «¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tratan a los samaritanos». Jesús le dijo: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva». La mujer le respondió: «Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es profundo. ¿Cómo vas a darme agua viva? ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del que bebieron él, sus hijos y sus ganados?» Jesús le contestó: «El que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un manantial capaz de dar la vida eterna». La mujer le dijo: «Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni tenga que venir hasta aquí a sacarla». Él le dijo: «Ve a llamar a tu marido y vuelve». La mujer le contestó: «No tengo marido». Jesús le dijo: «Tienes razón en decir, no tengo marido. Has tenido 5 y el de ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad». La mujer le dijo: «Señor, ya veo que eres profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte y ustedes dicen que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén». Jesús le dijo: «Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora y ya está aquí, en que los que quieran dar culto verdadero adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así es como el Padre quiere que se le dé culto. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad». La mujer le dijo: «Ya sé que va a venir el Mesías, es decir, Cristo. Cuando venga, Él nos dará razón de todo». Jesús le dijo: «Soy yo el que habla contigo». En esto llegaron los discípulos y se sorprendieron de que estuviera conversando con una mujer. Sin embargo, ninguno le dijo: «¿Qué le preguntas o de qué hablas con ella?». Entonces la mujer dejó su cántaro, se fue al pueblo y comenzó a decir a la gente: «Vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Mesías?». Salieron del pueblo y se pusieron en camino hacia donde él estaba. Mientras tanto, sus discípulos insistían: «Maestro, come». Él les dijo: «Yo tengo por comida un alimento que ustedes no conocen». Los discípulos comentaban entre sí: «¿Le habrá traído alguien de comer?». Jesús les dijo: «Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a término su obra. ¿Acaso no dicen ustedes que todavía faltan 4 meses para la siega? Pues bien, yo les digo, levanten los ojos y contemplen los campos, que ya están dorados para la siega. Ya el segador recibe su jornal y almacena frutos para la vida eterna. De este modo se alegran por igual el sembrador y el segador. Aquí se cumple el dicho: uno es el que siembra y otro el que cosecha.
Yo los envié a cosechar lo que no habían trabajado. Otros trabajaron y ustedes recogieron su fruto. Muchos samaritanos de aquel poblado creyeron en Jesús por el testimonio de la mujer. Me dijo todo lo que he hecho. Cuando los samaritanos llegaron a donde él estaba, le rogaban que se quedara con ellos y se quedó allí 2 días. Muchos más creyeron en él al oír su palabra y decían a la mujer: ya no creemos por lo que tú nos has contado, pues nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que él es de veras el Salvador del mundo. Palabra del Señor. Sentados, amados hermanos. Pues como podrán darse cuenta, el Evangelio es un poquito largo. Es el famoso pasaje del encuentro de Jesús con la samaritana. Llega Jesús, se sienta en el pozo de los patriarcas. Y entonces llega aquella mujer. Jesús pide un gesto de humanidad, un pequeño gesto de hospitalidad. Dame de beber. La mujer señala las diferencias. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí que soy samaritana? Y el evangelista explica que los judíos y los samaritanos no se llevaban bien. El pueblo de Israel está dividido en 3 regiones: Judea, Samaria y Galilea. Los asirios llegaron y conquistaron Samaria y tomaron a mucha gente como esclavos y se los llevaron. Pero Samaria quedó despoblada. Lo que hicieron los asirios fue traer gente de otros pueblos a vivir allí en Samaria. Y con el paso del tiempo, los samaritanos se casaron con extranjeras y las samaritanas se casaron con extranjeros. Es decir, se mezclaron las razas y eso a los judíos no les cayó nada bien. Cuando se mezclan las razas o las sangres, también se mezclan las culturas. Y al mezclarse las culturas, también se mezclan las religiones. Por eso los judíos consideraban a los samaritanos como herejes e idólatras. Y es que los samaritanos construyeron en Samaria 5 lugares de culto para los dioses extranjeros. 5 lugares de culto. Y construyeron un templo en el monte Garizim, que se convirtió en rival del templo de Jerusalén. Y eso no les cayó nada bien tampoco a los judíos. Por eso un día los judíos decidieron ir a destruir el templo en Garizim. Y a partir de ahí comenzó el pleito. Los samaritanos profanaron en alguna ocasión el templo de Jerusalén tirando huesos en el atrio. Los judíos lo consideraron una superofensa. Así que el pleito entre judíos y samaritanos no era cosa pequeña. Era problema serio. Por eso la mujer le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí que soy samaritana? Mira, si conocieras el don de Dios, no hablarías de las diferencias. No te preocuparías por las diferencias. No generarías distancia con ningún hombre. A todo ser humano lo verías como un hermano, si conocieras el don de Dios. Y si supieras quién es el que te está pidiendo de beber, entonces tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Señor, el pozo es profundo. Tú ni siquiera tienes con qué sacar agua. ¿Cómo vas a darme agua viva? ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Jacob? Mira, mujer, el que bebe de esta agua vuelve a tener sed.
Pero el que beba del agua que yo le voy a dar, ese no va a tener sed jamás. Dame siempre de esa agua. Quiero de esa agua para no tener que venir aquí a sacarla. Sí, te voy a dar de esa agua para que no vuelvas a tener sed. Porque el agua que Jesús ofrece calma cualquier sed que tenga el ser humano. La sed de eternidad, la sed de amor verdadero, la sed de justicia, la sed de fraternidad. Pero le dice Jesús, pero primero ve por tu marido. Ve por tu marido. ¿Marido? Marido no tengo. Tienes razón, porque has tenido 5 maridos y el que tienes ahora tampoco es tu marido. Y entonces inmediatamente nosotros pensamos en una mujer que ha vivido casada con 5 hombres y ahora está viviendo con otro. Claro que esa es una interpretación superficial que brota de no haber profundizado verdaderamente en la palabra de Dios. Les dije yo que los samaritanos habían construido 5 lugares de culto a los dioses extranjeros. Has tenido 5 maridos, has traicionado al Dios verdadero, has abandonado al verdadero esposo, has abandonado al verdadero marido, has abandonado al Dios verdadero. Y los 5 lugares que tienes en tu región donde se le da culto a los dioses falsos, que no son tu marido, que no son tu esposo, que no son tu Dios. Por eso no le pregunta a Jesús por sus maridos. Le pregunta a Jesús por su Dios. ¿Dónde está tu Dios? ¿Quién es tu Dios? ¿Cuál es tu Dios? Dice ella, Dios no tengo, marido no tengo. Si has tenido 5, pero esos no son Dios verdadero. Y el que tienes ahora, el que adoras en el monte Gerizim, tampoco es el Dios verdadero, porque el Dios verdadero no puede permitir que al mismo tiempo tengas dioses falsos. Porque el pecado de Samaria era la idolatría. Deja la idolatría para que puedas tener el agua verdadera, para que puedas tener el amor verdadero. Para que puedas tener el Espíritu de Dios en tu corazón, tienes que dejar la idolatría. Por eso enseguida dice que la mujer dejó el cántaro. Representa su pasado, sus tradiciones. Representa todo aquello que tiene que dejar para poder llenarse del Espíritu de Dios, del amor de Dios. Muchas veces también nosotros no experimentamos en nuestro corazón el amor de Dios, porque nuestro cántaro tiene agua estancada, tiene agua podrida. No experimentamos el amor de Dios porque seguimos con nuestro cántaro. No nos hemos atrevido a dejar nuestro cántaro. Y nuestro cántaro está lleno de odio, rencor, resentimiento, envidia, deseos de venganza, soberbia, mentira, injusticia, corrupción. Y por eso no experimentamos el amor de Dios. Dios nos ama tanto, pero nosotros no lo experimentamos porque no nos atrevemos a dejar nuestro cántaro. Cuando dejamos nuestro cántaro, entonces experimentamos el amor de Dios en nuestras vidas. Y cuando experimentamos el amor de Dios en nuestras vidas, no nos lo quedamos. Salimos como la samaritana y le anunciamos a los demás que hemos encontrado a Jesús, que hemos encontrado un hombre, el hombre Dios, Jesús, que nos ha dicho quiénes somos, de qué estamos hechos, de dónde venimos y hacia dónde tenemos que ir. Por eso la samaritana les anuncia: vengan, he encontrado un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Mesías? Y allá fueron todos y tuvieron su encuentro con él. Mujer, ya no creemos por lo que tú nos has contado, sino por lo que nosotros hemos visto también. Por eso hoy, queridos hermanos, a mitad de la Cuaresma, quisiera que le pidiéramos al Señor que nos dé su agua viva. Él es el agua viva.
Y vamos a pedirle que nos inunde con su agua viva. Pero vamos a decirle también que nos ayude a cambiar nuestra vida, a dejar nuestro cántaro, para que nos dé un cántaro nuevo. La mujer dejó el cántaro. También nosotros tenemos que dejar el nuestro si queremos experimentar el amor de Dios. No hemos experimentado el amor de Dios porque seguimos teniendo ídolos que no son de piedra, ni son de madera, que no son esculturas. Hoy los ídolos son diferentes, pero seguimos cayendo en la idolatría. El Papa hablaba de la idolatría del dinero. Hoy vamos a decirle: Señor, aquí dejo mi cántaro. Dame de esa agua. Inúndame con tu ser, para poder dar testimonio a todos del grande amor que nos tiene. Vamos a cantarlo. Vamos a decir que nos dé su agua viva, que nos dé su agua pura. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura. Inúndame, inúndame, y todo se transformará en mí. Dile: tú eres el agua viva, tú eres el agua pura. Inúndame, inúndame, y todo se transformará en mí. Dilo tú también, dilo. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura. Inúndame, inúndame, y todo se transformará en mí. Díselo con el corazón. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura. Inúndame, inúndame, y todo se transformará en mí. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura. Inúndame, inúndame, y todo se transformará. Ponte de pie y lo decimos. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura. Inúndame, inúndame, y todo se transformará en mí. Vamos, todos. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura. Inúndame, inúndame, y todo se transformará en mí. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura. Inúndame, inúndame, y todo se transformará en mí. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura. Inúndame, inúndame, y todo se transformará en mí. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura. Inúndame, inúndame, y todo se transformará en mí.